que necesitamos para todas las actividades. Y además se produce dióxido de carbono, que es el producto de la respiración celular. Ese dióxido de carbono es arrastrado nuevamente por la sangre y llevado a los pulmones para que se exhale, para que en el momento de la exhalación nosotros volcamos el dióxido de carbono al exterior. Entonces, ese es el proceso en general de la respiración celular. Y esta viene a ser la reacción química de la respiración celular. Tenemos aquí, por ejemplo, a la glucosa, esta biomolécula, que unida al oxígeno, que les decía que es el que inhalamos, se oxida y aquí ocurre una serie de reacciones catalizadas por las enzimas y como consecuencia o resultado se desprende dióxido de carbono, se forma también agua, pero también ATP, es decir, energía en forma de ATP. Entonces, esta es la reacción general de la respiración celular que nos muestra cómo los nutrientes se van a transformar en energía principalmente. Ahora, aquí tenemos una molécula de glucosa, pero también pueden estar otras biomoléculas portadoras o que también se degradan, se oxidan y que dan lugar a la formación de energía. Bueno, para explicar mejor a la respiración celular, la hemos dividido en etapas. Y hay 3 etapas principales de la respiración celular. La glucólisis o glicólisis también se llama, que es la primera etapa. Le sigue el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico también se llama. Y por último, la cadena transportadora de electrones. Entonces, en estas 3 etapas es donde se lleva a cabo todo este proceso, ¿sí? Todas estas reacciones, que para explicarlas mejor, les decía, se ha dividido en 3 etapas. Entonces, vamos a ir explicando uno a uno esas 3 etapas. La primera, entonces, que es la glucólisis o glicólisis, va a ocurrir en el citoplasma de la célula. Nos imaginemos que, bueno, este es el citoplasma de la célula y dentro de ese citoplasma hay un organelo que viene a ser la mitocondria. Si ustedes recuerdan, la mitocondria es un organelo de doble membrana, una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembrana y la matriz mitocondrial en el interior. En este interior de la mitocondria se lleva a cabo el ciclo de Krebs, que es la segunda etapa de la respiración celular, en la matriz mitocondrial específicamente. Y la tercera etapa, que es la cadena transportadora de electrones, que se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria y el espacio intermembrana. Entonces, para hacerlo más fácil y resumido, aquí solamente ustedes se pueden enfocar en estas 3 etapas, la glucólisis, que es la primera, fuera de la mitocondria, en el citoplasma o en el citosol, el ciclo de Krebs, que ya se da dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y la cadena transportadora de electrones que se da en el espacio intermembrana y en la membrana interna de la mitocondria. Y sin embargo, ustedes aquí también ven varias moléculas que se van formando o que van entrando en las reacciones. Esto lo vamos a ver con detalle a continuación. Pero para que se ubiquen primero dónde es que ocurre, en qué parte específicamente de la célula ocurren estas 3 etapas de la respiración celular.
Entonces, hemos dividido en tres: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Vamos a ir por la primera, la glucólisis. Hemos dicho que tiene lugar en el citoplasma o en el citosol de la célula. Entonces, aquí se va a llevar a cabo esta reacción. Hasta aquí yo doy por entendido que ustedes ya están dominando todo lo que significa célula, saben dónde está el citoplasma, saben también la estructura de la mitocondria, que si es que ustedes recuerdan, cuando habíamos visto este organelo, les decía que lo íbamos a volver a tocar en respiración celular. Para eso ustedes tienen que tener conocimiento de toda esa estructura, porque es en diferentes partes de esta mitocondria donde se va a llevar a cabo parte de la respiración. Entonces, bueno, supongo que ya ustedes todo esto ya están dominando, ya están sabiendo, y con esto van a poder entender mejor ya esta parte, porque en esta parte también se van a ver que se van a mencionar varios nucleótidos, donde ya hemos hablado sobre el ATP, por ejemplo, o el adenosintrifosfato, y vamos a ver también otras biomoléculas que intervienen en la reacción. Para esto, seguramente ustedes ya saben toda esta parte. Bien, entonces, empezamos por la primera etapa, que es la glucólisis, que tiene lugar, hemos dicho, en el citosol o en el citoplasma de la célula, fuera de la mitocondria. Y aquí la glucosa, por acción de diferentes reacciones bioquímicas, se va a convertir en dos moléculas de ácido pirúvico. Entonces, aquí tenemos la glucosa, la fórmula de la glucosa, que se divide en dos moléculas de ácido pirúvico y desprende energía. Aquí en la primera parte de la glucólisis ya se está produciendo energía. Ya se está produciendo parte de la energía que se va a generar en la respiración celular. Aquí está empezando recién la respiración. Todas estas reacciones se hacen en presencia de enzimas que son, ya saben ustedes también, las biomoléculas que producen energía, son los biocatalizadores o reacciones que ayudan más bien a las reacciones bioquímicas para acelerarlas, para dar velocidad a esas reacciones. Y bien. Entonces, en esta primera parte, la glucosa se convierte en dos moléculas de ácido pirúvico y energía. ¿Cómo ocurre esta reacción? Empieza más bien por la activación de la glucosa, es decir, antes de que empiece toda esta cadena de reacciones, la glucosa se carga de energía y al cargarse de energía capta dos moléculas de adenosintrifosfato, dos moléculas de ATP y se convierte en bifosfato de fructosa. Entonces, al cargarse de estas dos moléculas de ATP, se transforma en bifosfato de fructosa, teniendo también dos fósforos pendientes para luego cederlos al ATP. Eso en una primera etapa. Se carga de energía la glucosa con las dos moléculas de ATP y ahí empieza la serie de reacciones ya para producir energía. Ese bifosfato de fructosa forma dos moléculas de ácido pirúvico con la ayuda de coenzimas como el NAD, en este caso el dinucleótido de nicotinamida adenina hidrógeno. Este es un portador de energía. Este hidrógeno que tiene el NAD convierte a esta molécula en portadora de energía y forma dos moléculas de ATP. En realidad aquí se forman 4 moléculas de ATP, pero como 2 se utilizan aquí para empezar la reacción, esas 2 se van a el inicio de la reacción, quedando solamente 2 moléculas de ATP de ganancia o de producción de moléculas de ATP.
Entonces, en este caso yo les estoy explicando solamente aquí una molécula intermedia, el bifosfato de fructosa, que da lugar a las dos moléculas de ácido pirúvico. Sin embargo, aquí ocurre una serie de reacciones bioquímicas, ¿ya? Cuando se transforman esas moléculas, esa molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico, aquí en el intermedio hay varios compuestos intermedios, no solo el bifosfato de fructosa, sino hay el fenol, el fosfofenol, el adenín difosfato, etcétera. Sin embargo, no les estoy queriendo dar todos esos nombres para no confundirlos, porque todo eso ustedes lo van a llevar con más detalle en el tema o en la materia más bien de bioquímica. Aquí solamente les estoy dando que la glucosa se va a transformar en dos moléculas de ácido pirúvico. Fíjense, la glucosa tiene 6 carbonos. Al dividirse, se va a dividir en compuestos cada uno de 3 carbonos. El ácido pirúvico es un compuesto que tiene 3 carbonos. Entonces son 2 moléculas de ácido pirúvico porque la glucosa de 6 se ha dividido en 2, ¿sí? Y el nombre lo dice, cuando decimos glucólisis, asumimos que viene a ser la lisis, el rompimiento de la molécula de glucosa. Entonces aquí se está rompiendo esta molécula de glucosa en 2, dando lugar a 2 moléculas de ácido pirúvico. En el intermedio se forma, les decía, el bifosfato de glucosa y al empezar lo que les decía anteriormente, al empezar la reacción, la glucosa se carga de energía de 2 moléculas de ATP para empezar la reacción. ¿Quién interviene también? El NAD, el dinucleótido de nicotinamida adenina, que está en este caso con el hidrógeno cargado de energía, que es portador de energía. ¿Para qué? Para formar luego, posteriormente, las 4 moléculas de ATP, pero 2, les decía, se van aquí al empezar la reacción, por lo que solamente se gana 2 moléculas de ATP. Entonces, aquí volvemos a ver esa reacción de la glucólisis, donde la glucosa se transforma en bifosfato de fructosa y luego en 2 moléculas de ácido pirúvico. 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uno de 3 carbonos. Entonces, es otra diapositiva con movimiento que nos muestra lo mismo, esa reacción en cadena. Aquí fíjense, están las 2 moléculas de ATP que se pierden, les decía, porque empieza la reacción. Entonces, cuando se generan aquí las 4, 2 se van aquí y solamente quedan como resultado 2 moléculas de ATP. Bueno, eso entonces al inicio de la reacción de la respiración celular. Pero la glucólisis o las 2 moléculas de ácido pirúvico que se han formado siguen reaccionando con otros componentes. Pero toma 2 vías ahí. Una vía anaeróbica y la otra vía aeróbica. ¿Qué significa eso? Que el ácido pirúvico en presencia de oxígeno continúa la respiración celular. Pero por otro lado, si en la célula no hubiese mucho oxígeno, va por la vía anaerobia. Anaerobia significa sin oxígeno. Entonces ahí se realiza o se lleva a cabo la fermentación. Y la fermentación puede ser de 2 tipos, fermentación alcohólica o fermentación láctica. Entonces, vamos a ver esas 2 vías por donde va la glucosa, o más bien las 2 moléculas de ácido pirúvico que se han formado en la glucólisis,
si toma la vía aerobia o la vía anaerobia. Vamos a explicar ambas para que ustedes tengan idea de qué es lo que ocurre en ambos casos. Bien, entonces en este proceso de la glucólisis, cuando se forman dos moléculas de ácido pirúvico en presencia de oxígeno, continúa la respiración celular y en ausencia de oxígeno va por la fermentación. Por un lado, la fermentación láctica y por otro lado, la fermentación alcohólica. Es decir, que por un lado se forma ácido láctico o por otro lado se forma alcohol. Entonces, continuando con esta explicación de la vía que sigue, estamos por la vía anaerobia, es decir, cuando la célula no tiene la suficiente cantidad de oxígeno como para continuar la respiración celular. Entonces se produce la fermentación. Hemos dicho pueden ser de dos tipos, alcohólica o láctica. ¿Qué ocurre cuando se produce la fermentación alcohólica? El ácido pirúvico va a desprender oxígeno en ese proceso de fermentación, va a producir también un producto intermedio, el etanol, y ahí también va a intervenir la coenzima NAD, portadora de electrones, que se va a convertir en NAD, perdiendo estos electrones y dando lugar a la formación del etanol o del alcohol. Entonces, esta vía ocurre cuando no hay suficiente oxígeno en la célula, les decía. Ocurre también, aquí apartándonos un poquito de la célula eucariota animal, ocurre también este proceso de fermentación anaerobia en algunas bacterias o algunas levaduras que, en las cuales se produce esta fermentación alcohólica. Por ejemplo, cuando se fabrica el vino, se utilizan bacterias justamente para que se produzca esa fermentación y como resultado se convierta la glucosa en alcohol. Entonces, ¿qué ocurre? Esos microorganismos están generando dióxido de carbono y también alcohol. Si nosotros, en un ejemplo, embotellamos a esas bacterias que están fermentándose y tapamos esa botella, ese fermento va a hacer que poco a poco vaya produciéndose el dióxido de carbono, que al abrir la botella, por ejemplo, la sidra o el champán, sale el gas, el dióxido de carbono, porque justamente se ha producido ahí esa reacción de fermentación alcohólica. Eso un ejemplo con las levaduras o los hongos más bien que utilizamos para el vino. Otro proceso también de producción de alimentos en la fermentación alcohólica se da con levaduras que utilizamos para la producción del pan. Si ustedes, bueno, seguramente han visto cuando se quiere hacer el pan, esas levaduras se ponen en contacto con el azúcar y con el agua y empieza a hincharse, ¿sí? Empieza a inflarse, producto de la fermentación. Y al mezclar con la harina y fabricar el pan, ese dióxido de carbono es el que ayuda a elevar el pan. Pero fíjense, en este proceso también se produce alcohol. Sin embargo, el pan no lo tiene porque al momento de colocarlo al horno o al calor excesivo, ese alcohol se evapora. Entonces, son dos procesos que les pongo como ejemplo en el cual se produce la fermentación en ausencia de oxígeno. Esto que se da, les digo, en microorganismos, en este caso en levaduras.
pero puede darse también la fermentación láctica, ¿sí? En ese caso, ¿qué ocurre? Las dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato se convierten en ácido láctico. También ingresando el NAD portador de electrones que se convierte en NAD, el dinucleótido de nicotinamida adenina, que nosotros lo hemos visto también en un tema de biomoléculas. ¿Alguien me puede decir dónde lo hemos visto a esta coenzima? Los ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos. Muy bien, Camila. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando estamos por la vía anaeróbica y el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico? En la célula no hay mucho oxígeno y eso ocurre cuando, por ejemplo, hacemos mucho ejercicio, ¿sí? Cuando hacemos mucho ejercicio, trotamos o caminamos muy rápido, como que nos agitamos porque nuestro organismo necesita más oxígeno, ¿no es verdad? Entonces, al haber menor cantidad de oxígeno, ese ácido pirúvico se transforma en ácido láctico que se va acumulando en los músculos. Y eso es lo que conocemos comúnmente como macurca, ¿sí? Ese ácido láctico es tóxico para nuestro organismo. Entonces nos produce dolor, nos produce adormecimiento y bueno, eso poco a poco se va eliminando, volviendo nuevamente a transformarse en ácido pirúvico, pero ya no en el músculo, sino a nivel del hígado. Y de esa manera, bueno, continúa el proceso de la respiración celular. Ya cuando nuestras células se reponen, se cargan de oxígeno y continúa la respiración celular. Ese mismo proceso, pero también puede ocurrir en algunas bacterias que producen, por ejemplo, ácido láctico, como la fabricación de quesos o de leche ácida o de yogur. En ese caso se va a producir aquí la fermentación también láctica. Bien, entonces, aquí estamos hablando de la vía anaerobia cuando en la célula no hay mucho oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando sí hay la cantidad suficiente de oxígeno? Continúa la respiración celular. Y ya esta respiración celular propiamente dicha ocurre en las mitocondrias. Y adentro de las mitocondrias, ese ácido pirúvico que se ha formado en la glucólisis se une al oxígeno y como resultado nos va a dar dióxido de carbono, agua y energía. Pero en ese interín, aquí, antes de que se forme todo esto, ocurre una serie de reacciones bioquímicas. ¿Qué reacciones bioquímicas se van a dar aquí? Se va a unir el grupo acetilo más la coenzima A, formando la acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A se une al ácido oxalacético y da como producto el ácido cítrico. Todo esto ocurre en el llamado ciclo de Krebs, que es la segunda parte de la respiración celular. Todas estas reacciones entonces ocurren en el ciclo de Krebs. Les decía que también se llama ciclo del ácido cítrico porque se forma este producto en el ciclo de Krebs. Y esto ocurre aquí, en el ciclo de Krebs. Entonces, teníamos como resultado el ácido pirúvico como resultado de la glucólisis, que se daba en el citoplasma de la célula. Ahora, el ciclo de Krebs ya se da la matriz mitocondrial. ¿Qué ocurre aquí? La coenzima A da como producto
el dióxido de carbono y también genera energía en forma de ATP. Pero también intervienen no solamente la coenzima NAD, dinucleótido de nicotinamida adenina, sino también otra coenzima, que es el FAD, el dinucleótido de flavina adenina. Entonces, también están interfiriendo estas coenzimas, estos nucleótidos libres, como los hemos visto nosotros en el tema que mencionaba su compañera, y a consecuencia de lo que ocurre en el ciclo de Krebs, se va a formar el dióxido de carbono y el ATP. Por cada ácido pirúvico se forma una molécula de ATP. Si eran 2 ácidos pirúvicos por glucosa, entonces se han formado 2 moléculas de ATP. Resumiendo, en el ciclo de Krebs, entonces se han formado 2 ATPs. En la glucosa también se han formado 2 ATPs. Interviniendo también las otras coenzimas que les decía, y aquí en el ciclo de Krebs también se desprende el dióxido de carbono. Bien, a ver, este ciclo de Krebs también lo vamos a ver en esta diapositiva. Fíjense cómo va cambiando o transformándose las reacciones por una serie de reacciones bioquímicas, cómo van transformándose las moléculas en ácido málico, en ácido oxalacético, hasta dar lugar a la formación del ácido cítrico. Y bueno, por cada molécula continúa el ciclo, continúa dando vueltas. Los productos intermedios, fíjense, ácido isocítrico, succinilcolina A, ácido fumárico, ácido málico, etc. Aquí yo solamente les estoy dando la formación de ácido cítrico, ácido oxalacético con la acetilcoenzima A. También dejo todas estos productos intermedios, las enzimas que ayudan a estas reacciones, para que ustedes vuelvan a ver esto en bioquímica. En bioquímica van a dominar todo esto, van a saber todos estos nombres intermedios y también las enzimas que ayudan a las reacciones bioquímicas. Aquí solamente les estoy dando resumido este ciclo de Krebs, donde como producto se destaca la producción de dióxido de carbono y las 2 moléculas de ATP. Además que aquí no solo interviene el NAD, sino también el FAD. Continúa la reacción de la respiración celular. En la tercera parte, que viene a ser la cadena transportadora de electrones. Esta parte de la reacción ya se lleva a cabo en el espacio intermembrana y en la membrana interna de la mitocondria. Esta reacción o cadena transportadora de electrones se denomina también quimioósmosis. En esta parte se obtiene más energía que en todas las etapas de la respiración celular. En las 2 primeras hemos obtenido solo 2 en cada una, ¿sí? 2 moléculas de ATP, pero en esta se van a recuperar estas coenzimas que vienen a ser las que transportaban los electrones. ¿Se acuerdan cuando les decía el NAD y el FAD que estaba con el hidrógeno? Ahí son esas coenzimas que transportan los electrones y que esas van a dar lugar a la generación de gran cantidad de energía en forma de ATP. Esto se da en los complejos 1, 2 y 3 que están en el espacio intermembrana y en la membrana interna de la mitocondria, y se genera gran cantidad de ATP, entre 34 a 36 moléculas de ATP. Fíjense, es una gran cantidad que se da en esta última parte de la respiración celular. Pero además aquí se forma agua.
Si ustedes se acuerdan, al inicio la reacción general de la respiración celular formaba dióxido de carbono, agua y ATP, ¿no es verdad? Entonces, ya hemos visto dónde se van formando ATP, agua que se ha formado, o diré dióxido de carbono que se ha formado en el ciclo de Krebs, y en esta última parte se va a formar agua, porque van a haber electrones libres y también hidrogeniones que se combinan con parte del oxígeno que se genera. Eso va a hacer entonces que se formen también moléculas de agua en esta última parte. Aquí vemos también entonces cómo esos hidrogeniones van pasando a través de del espacio intermembrana a la membrana interna y se va generando gran cantidad de moléculas de ATP. Esta viene a ser una molécula de ATP o adenosintrifosfato, donde el adenosindifosfato capta un fosfato más y se transforma en ATP o adenosintrifosfato. Lo mismo en esta reacción que tiene movimiento de la cadena transportadora de electrones. Vemos que el FAD y el NAD son los que van a proporcionar todos esos electrones que se generan en el ciclo de Krebs y ya van a entrar a la cadena transportadora de electrones. Aquí esa cadena transportadora de electrones está generando gran cantidad de ATP y además moléculas de agua. Estas son, fíjense, las moléculas de agua que se forman. Bien, ustedes lo pueden ver con mucho detalle o con más tiempo. Una vez que estudien también esta parte, vuelvan a revisar. Y está bien didáctico como para que ustedes lo puedan entender poco a poco. Pero tienen que estudiar, lógicamente. Bien, con esto entonces se ha explicado de manera general la respiración celular. En esta diapositiva se ven estas tres etapas, o tres, es más bien, sí, tres etapas de la respiración celular. Primero tenemos la glucólisis, donde la glucosa se transforma en ácido pirúvico en el citoplasma de la célula y se genera ATP. Interviene el NAD, entra a la matriz mitocondrial, se produce el ciclo de Krebs, donde se forma dióxido de carbono y también energía. El NAD y el FAD son los portadores de electrones para la cadena transportadora de electrones, donde se genera mayor cantidad de energía, entre 34 a 36 moléculas de ATP, hemos dicho. Entonces, además agua. Entonces, ese proceso de la respiración celular ocurre en esas tres etapas. Véanlo con calma, con detalle y bueno. Con esto hemos terminado la explicación sobre la respiración celular. Bien. Váyanlo revisando ustedes por etapas y bueno, todo este producto que hemos visto en la respiración no solo ocurre en una sola reacción, sino aquí en la parte intermedia hay muchas reacciones que se producen. Antes de, por ahí se les ocurre, no sé, alguna pregunta, pero antes me gustaría mostrar